En una noche, en solo una noche, hemos retrocedido a la Edad de Piedra. ¡Maldita sea! Los soldados rusos estaban enfurecidos porque «hemos perdido la comunicación» era ahora el nuevo lema del ejército ruso. No solo estaban enfurecidos, también estaban desesperados. Todos ellos, desde el general de más alto rango hasta las unidades de apoyo más pequeñas en la línea del frente. En la noche del 5 de febrero, las luces se apagaron repentinamente en las trincheras rusas en el frente ucraniano. La máquina de guerra rusa de miles de millones de dólares quedó ciega, sorda y muda con una sola actualización de software. El puente de comunicación de Putin estaba ahora completamente cortado. En estas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, los comandantes rusos aceptaron la derrota sin poder hacer nada. En este momento, desafortunadamente, la conexión de Starlink se ha caído y nos quedamos prácticamente sin comunicación. Para entender la anatomía de esta ceguera estratégica, primero debemos observar cómo Rusia cayó en esta trampa de dependencia. El ejército ruso dependía de la red Starlink de Elon Musk debido a la lentitud e ineficacia de sus propios sistemas de comunicación militar. El Kremlin introdujo de contrabando miles de terminales de Starlink a las líneas del frente a través de varias empresas fachada. Cada terminal era un órgano vital que permitía a las baterías de artillería rusas obtener coordenadas, a los operadores de drones FPV transmitir imágenes y a los centros de mando gestionar tropas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Ucrania y sus socios estadounidenses mapearon silenciosa y pacientemente esta red de contrabando. Como confirmó el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhailo Fedorov, se llevó a cabo un esfuerzo de detección en múltiples capas sobre el terreno. Y cuando llegó el momento, en lugar de métodos de fuerza bruta como el bloqueo, se desplegó un método mucho más quirúrgico y preciso, la lista blanca. Los ingenieros de SpaceX y los funcionarios del Pentágono utilizaron tecnología de restricción geográfica. Los terminales registrados y aprobados por el ejército ucraniano fueron permitidos operar, mientras que todos los demás dispositivos fueron expulsados del sistema. Técnicamente, lo que ocurrió fue una operación de inutilización total. Las costosas antenas satelitales de alta tecnología en manos de los soldados rusos quedaron inútiles, incapaces de recibir señales, y se convirtieron en montones inservibles de plástico y metal en cuestión de segundos. Los técnicos rusos en el lugar esperaban un milagro apagando y encendiendo los dispositivos. Intentaron resolver el problema cambiando la dirección de las antenas o reiniciando el software. Sin embargo, no se enfrentaban a un mal funcionamiento, sino a un muro definitivo de acceso denegado. El Pentágono eliminó la presencia digital de Rusia en las líneas del frente sin disparar un solo misil físico, simplemente alterando un protocolo de datos. En los segundos inmediatamente posteriores al apagón digital, lo que ocurrió en la línea del frente rusa fue nada menos que una parálisis operativa. En la guerra moderna, el flujo de datos es un combustible tan vital como la munición. Esa noche, el combustible del ejército ruso se cortó y el motor se detuvo. Las baterías de artillería rusas a lo largo de las líneas de Zaporizhia, Donetsk y Kupiansk de repente quedaron en silencio porque ya no podían recibir coordenadas de objetivos. Las unidades mecanizadas que se preparaban para un ataque quedaron atrapadas donde estaban porque fueron privadas del apoyo de drones, ya que sus ojos en el cielo habían sido apagados. Esta interrupción tecnológica desencadenó una reacción en cadena, una ola imparable de caos. Los blogueros militares rusos no pudieron ocultar la gravedad de la situación y comenzaron a publicar titulares como «desastre» en las redes sociales. Grabaciones de audio y mensajes publicados en canales de Telegram revelaron la magnitud del pánico en la línea del frente sin censura. Un soldado ruso envió el siguiente mensaje a sus seguidores, casi suplicando: «Nuestra conexión está caída, no hay puente de radio, no podemos repeler los ataques. Envíenos radios analógicas simples de inmediato». Una fuerza que se decía ser el segundo ejército más grande del mundo se había reducido a rogar a sus seguidores en las redes sociales por radios. Esta falla tecnológica creó una atmósfera tragicómica medieval en la estructura de mando del ejército ruso. Los generales de repente se encontraron de nuevo en condiciones del siglo XIX en el campo de batalla del siglo XXI. Informes del campo y análisis de inteligencia muestran que los comandantes rusos usaron mensajeros en motocicleta para entregar órdenes, desplegaron mapas de papel en mesas en lugar de digitales y transportaron paquetes de datos de trinchera a trinchera en unidades USB. Para el ejército ucraniano, esta situación creó una oportunidad histórica. Durante estos momentos en que los rusos estaban electrónicamente ciegos y sordos, las fuerzas especiales ucranianas y los equipos FPV se movieron para cazar objetivos cuyas defensas habían caído. Las últimas imágenes del campo confirman indiscutiblemente esta masacre tecnológica.
En particular, los equipos de ataque del 1029º Regimiento de Misiles Antiaéreos cazaron los últimos vehículos aéreos no tripulados rusos equipados con Starlink, que habían perdido la conexión y estaban desorientados en el cielo como perdices. Las imágenes a continuación son prueba de cómo esos costosos sistemas, que una vez fueron los ojos de Rusia en el cielo, se convirtieron en chatarra indefensa en el momento en que su señal fue cortada, aplastados en el cielo. Los comandantes rusos se vieron obligados a volver a frecuencias de radio arriesgadas e inestables para transmitir órdenes a sus tropas. Esto permitió a las unidades de inteligencia electrónica ucranianas interceptar las comunicaciones rusas, localizar los centros de mando y atacarlos con precisión. La dependencia de Rusia en Starlink se convirtió en una debilidad fatal esa noche, colapsando toda la línea de defensa. Los convoyes logísticos se perdieron, no se pudieron transmitir las solicitudes para evacuar a los heridos. Y las unidades descoordinadas chocaron entre sí, arriesgándose a fuego amigo. Los planes ofensivos del Kremlin en el frente colapsaron con el corte de Internet. Sin embargo, la onda expansiva de este apagón digital en Moscú no es solo militar, sino también una catástrofe financiera masiva. Este es un agujero negro abierto en el tesoro de Rusia. Rusia no compró estos terminales en una tienda como un cliente normal. El Kremlin estableció una compleja red criminal de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y terceros países para eludir las sanciones internacionales. Y esta red tuvo un precio. Rusia adquirió estos dispositivos en el mercado negro, pagando precios exorbitantes que iban de 5 a 10 veces el valor de mercado por cada terminal. Millones de dólares fluyeron a los bolsillos de los contrabandistas a través de bolsas de efectivo y transferencias de criptomonedas imposibles de rastrear. Entonces, ¿cuál fue el resultado? En la mañana del 5 de febrero, los cientos de millones de dólares que el Ministerio de Defensa ruso invirtió en su red de suministro ilegal desaparecieron de la noche a la mañana. La costosa tecnología que Moscú acumuló secretamente en las líneas del frente ahora no es más que un montón de chatarra de $1.000 millones. Nuestros informes muestran que la pérdida financiera de Rusia ha creado un costo irrecuperable equivalente al derribo de varios aviones de combate. Lo que está sucediendo en los pasillos del Kremlin en este momento es un juego de culpas en toda regla. Mientras los oligarcas y generales se preguntan entre sí sobre la riqueza gastada en estos inútiles montones de plástico, la factura la están pagando una vez más los soldados en la base. Mientras el Ministerio de Defensa tira miles de millones de dólares a la basura, los soldados rusos en el frente están pidiendo donaciones al público en grupos de Telegram para poder comprar radios analógicas simples de fabricación china con su propio dinero, hablando ruso. Este incidente no fue solo un fallo técnico temporal en el frente, sino un puñal estratégico clavado en el corazón de la doctrina militar de Rusia. Esa dolorosa verdad, que a menudo enfatizamos en los análisis de asimetría tecnológica de PPR Global, fue indudablemente probada la noche del 5 de febrero. La infraestructura tecnológica de Rusia para sostener una guerra moderna ha desaparecido. En lugar de desarrollar sus propios sistemas de comunicación domésticos, el Kremlin eligió el camino fácil aferrándose a la tecnología de su enemigo. Sin embargo, esta forma de vida parasitaria perdió su oportunidad de supervivencia cuando Estados Unidos y SpaceX la rechazaron. Desafortunadamente, Rusia no tiene un plan B realista para presentar. Sus propios proyectos de constelaciones de satélites nacionales, Esfera o Ransvet, son todavía en gran medida sueños que existen en papel y en folletos de propaganda. Los satélites existentes de Gazprom son demasiado engorrosos, demasiado lentos e inadecuados para la guerra moderna con drones que requiere un ancho de banda alto. La opción más grande, y quizás la única realista sobre la mesa del Kremlin, China y el sistema de navegación por satélite Beidou. En teoría, todo parece perfecto. El sistema Beidou de China es una red masiva con cobertura global, tecnológicamente avanzada y fuera del control de Estados Unidos. Moscú ha estado llamando a la puerta de Pekín durante meses exigiendo acceso completo a los protocolos de comunicación militar de Beidou. Teóricamente, Beidou podría reemplazar a Starlink. Sin embargo, las realidades sobre el terreno y las dinámicas geopolíticas apuntan a una gran decepción para Rusia, un callejón sin salida estratégico. Convertir Beidou en una red de comunicaciones de combate activa en las líneas del frente no es tan simple como descargar una aplicación. Las decenas de miles de terminales, vehículos y sistemas de radio en posesión del ejército ruso no son compatibles con Beidou. La integración completa requeriría reemplazar todo el hardware, instalar nuevos módulos de encriptación y reescribir el software desde cero. Según expertos militares, este proceso tomaría meses, incluso años, incluso en tiempos de paz.
El problema más grande es político. Xi Jinping puede que no quiera que Putin pierda la guerra, pero tampoco tiene intención de lanzarse al fuego. Abrir completamente las frecuencias militares de Beidou a Rusia convertiría a China en una parte directa de la guerra. Esto arriesga a aplastar a los gigantes tecnológicos de China con sanciones occidentales. China prefiere ser un socio silencioso. Las otras opciones de Rusia, al no obtener lo que quiere de China, son aún más terribles: Irán y Corea del Norte. Teherán tiene una capacidad satelital limitada, mientras que Corea del Norte es tecnológicamente primitiva. Los sistemas de estos países están lejos de proporcionar el alto ancho de banda y la baja latencia necesarios para la guerra moderna con drones. El último recurso del Kremlin en este impasse tecnológico puede ser el escenario del momento cómico más trágico de la guerra: Bielorrusia. La desesperación de Rusia se ha convertido en un raro momento de superioridad psicológica sobre Putin para su aliado más leal, pero igualmente oportunista, Alexander Lukashenko. Cuando Lukashenko apareció ante las cámaras para presentar un sistema que llamó Kulesa, en realidad estaba burlándose abiertamente de la bancarrota tecnológica de Moscú. Sus palabras fueron menos un mensaje de alianza y más un desafío narcisista. Elon Musk gastó miles de millones de dólares, nosotros lo hicimos casi gratis, no lo necesitamos. Sin embargo, cuando investigamos más allá de estas afirmaciones audaces, lo que encontramos no es una revolución tecnológica, sino 35 años de propaganda ilusoria. El sistema que él llama Kulesa no es una sofisticada constelación de satélites en órbita baja, sino en realidad una torpe antena estática basada en tecnología de banda Q que data de la década de 1990. El dispositivo que Lukashenko dice que funciona según el principio de Starlink es, técnicamente hablando, poco más que antiguas antenas parabólicas de televisión de pago que se encuentran en los hogares. El programa espacial de Bielorrusia no tiene una presencia significativa más allá del fallido satélite Belkur en 2006 y el proyecto Belintersat, que sobrevive solo con el apoyo chino. La industria de defensa del país, como indican los informes de RAND, no es un productor independiente, sino que simplemente funciona como el taller de ensamblaje soviético de Rusia. La verdadera razón de este espectáculo no es la tecnología, sino la satisfacción de un ego herido. En 2025, cuando drones ucranianos atacaron refinerías rusas y el 38% de la capacidad de producción de gasolina de Rusia quedó fuera de servicio, el Kremlin se vio obligado a suplicar por combustible a Minsk por primera vez en su historia. Lukashenko ahora está intentando trasladar el papel de salvador que sintió al llenar de gasolina los tanques rusos al campo de la tecnología. El líder de un estado vasallo, con 2/3 de sus exportaciones dirigidas a Rusia y $8.000 millones en deuda, está aprovechando el momento de debilidad de Putin para enviarle el mensaje: mira, estoy haciendo lo que tú no pudiste. Pero la realidad sobre el terreno es dura. El PIB y la infraestructura tecnológica de Minsk son insuficientes para construir una red de satélites que valga miles de millones de dólares. La alternativa ofrecida por Lukashenko es un juguete obsoleto que la inteligencia ucraniana puede detectar y atacar con una precisión de 3 metros. Es vulnerable a los hackeos y no tiene profundidad estratégica en el campo de batalla. Mientras el ejército ruso transmite en vivo en calidad HD con Starlink, estas alternativas solo pueden transferir datos a la velocidad del código Morse. Esto significa una derrota definitiva para Rusia en la columna de asimetría tecnológica. Incluso los blogueros más fanáticos alineados con el Kremlin admiten este colapso tecnológico diciendo: sí, nuestro internet se ha ido y no tenemos nada con qué reemplazarlo ahora mismo. Los cables de fibra óptica están siendo cortados por el fuego de artillería, los enlaces de microondas están experimentando problemas de alcance y las radios antiguas son fácilmente interceptadas por Ucrania. Rusia ha entrado en un callejón sin salida tecnológico, sin un puerto seguro al que regresar. En el panorama general, este movimiento señala un cambio radical en el nivel de intervención de Washington en la guerra. Ahora nos enfrentamos no solo a un aliado que proporciona armas, sino a un señor tecnológico que está cambiando las reglas físicas del campo de batalla. Estados Unidos y una empresa comercial estadounidense han cortado la cadena de suministro ilegal de Rusia, no en las aduanas ni en los océanos, sino en el ciberespacio. Esto constituye una intervención directa que podría considerarse un casus belli para Rusia. Porque un director ejecutivo de una empresa y un burócrata del Pentágono, a miles de kilómetros de distancia, pueden paralizar las capacidades operativas del ejército ruso con solo presionar un botón. Este es un movimiento de cegar al oso que muestra cuán hueca se ha vuelto la afirmación de soberanía de Rusia. Moscú ha caído en una trampa de dependencia tecnológica, dejando el destino de sus propios soldados a merced de su enemigo. Y ahora esa trampa se ha cerrado sin piedad. 5 de febrero de 2026. La historia militar registrará esta fecha como el día en que el oso quedó ciego.
Los generales de Putin, creyendo que estaban modernizando sus ejércitos, en realidad los habían conectado a un enchufe controlado por otros. Y cuando Washington desconectó ese enchufe, no quedó ninguna estrategia, ni una superpotencia. Todo lo que quedaba eran comandantes en pánico corriendo con memorias USB y los gritos silenciosos de un ejército ciego. Aquellos que pierden la guerra tecnológica pierden la línea del frente. La pantalla se oscureció para Rusia. Juego terminado. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.